Buen día. Nosotros somos el equipo conformado por los normalistas de la escuela primaria Ignacio Zaragoza Club de Leones número 10. Nos hemos reunido para realizar un video documental tratando el tema Niños y violencia, una realidad compleja. A grandes rasgos, podemos definir violencia como el comportamiento derivado de unas personas contra otras personas, que probablemente causa daños físicos o psicológicos. Por otro lado, la Convención de Derechos del Niño define niño como cualquier persona menor de 18 años. En este documental nos centraremos en la violencia entre los niños y hacia los niños, definiendo más profundamente qué es la violencia y violencia infantil, además de identificar los tipos de violencia infantil, cuáles son sus características y qué señales permite de identificarlas. La violencia hacia los niños está indefectiblemente ligada a la violencia entre los niños y su manifestación en la vida adulta. Ningún país puede ser complaciente con cualquier tipo de violencia que afecte a los niños, y ninguna persona debería siquiera tener el pensamiento de dañar a los niños. La violencia es el uso inmoderado de la fuerza físico-psicológica por parte del violento o agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad del violentado o de la víctima. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones, y es valorada negativamente por la ética, la moral y el derecho, aun en casos en los que pueda considerarse legítima. ¿Qué es la violencia infantil? Según la Organización Mundial de la Salud, señala que el maltrato o la vejación de menores abarca de todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de cualquier otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Siendo esto, es toda agresión u omisión intencional, física, sexual, psicológica o de negligencia contra una persona menor de edad antes o después de nacer, y que afecta su integridad biopsicosocial a corto, mediano o largo plazo. Los factores de riesgo para el maltrato infantil existen a nivel individual, familiar, comunitario y social. Estos influyen en la probabilidad de que el maltrato infantil ocurra, se repita o cese. ¿Cuáles son los tipos de violencia infantil? El primero que hablaremos será el maltrato físico, el cual es la acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo. El siguiente es el maltrato emocional, las cuales son las conductas de los padres, tales como insultos, rechazos, amenazas, burlas, etc., que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social e intelectual del niño. El siguiente es el maltrato institucional, que se refiere a cualquier actuación o omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que se comporte abuso, detrimento de la salud, la seguridad, estado emocional, bienestar físico o que viole los derechos básicos del niño o la infancia. El siguiente es el abandono físico, la cual es la situación en que las necesidades físicas básicas del menor, tales como alimentación, higiene, seguridad, atención médica, educación, etc., no son atendidas adecuadamente, temporal o permanentemente, por ningún adulto del grupo que convive con él. El siguiente es abuso sexual, que es cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto, desde una posición de poder o autoridad. Puede que exista un contacto físico, ya sean tocamientos, o puede utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual. El siguiente es el abandono emocional, que es la situación en la que el niño no recibe el afecto ni la estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estado de su evolución, lo que inhibe su desarrollo óptimo.
Y la última es la explotación laboral, la cual se refiere a cualquier forma de utilización de niños para obtener beneficio, que implique explotación económica y el desempeño de cualquier actividad que dificulte su educación. ¿Cómo podemos identificar los tipos de violencia infantil? Maltrato físico. El maltrato físico se puede definir como cualquier acción no accidental por parte de padres o cuidadores. Lo podemos identificar mediante lesiones óseas, tales como fracturas de distintos huesos, lesiones cutáneas, como moretones en diversas partes del cuerpo. Se siente rechazado y con baja autoestima el alumno y parece tener miedo de volver a casa. Abandono físico. El abandono físico podemos definirlo como aquella situación en la que las necesidades físicas básicas del menor, ya sea higiene, vestido, alimentación y protección, no son atendidas temporal o permanentemente. Lo podemos identificar mediante alimentación o hábitos horarios inadecuados, ropa inadecuada para las condiciones climáticas y falta de higiene. Tiene apatía, robo o petición de comida y tendencias a la fantasía y manifestaciones afectivas extremas, muestra de desconfianza. Maltrato emocional. Se puede definir como la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, depresión, crítica o amenaza del abandono. Lo podemos identificar mediante talla corta o retraso orgánico del crecimiento, enfermedades de origen psicosomático, signos de desórdenes emocionales, muestra recelo, pesimismo, etc. También tiene una disminución de la capacidad de atención y problemas del aprendizaje. También muestra baja autoestima y excesiva preocupación por complacer a las figuras autoritarias. Abandono emocional. El abandono emocional puede considerarse como la falta persistente de respuesta a las señales, ya sea llanto, sonrisa, expresiones emocionales y conductas. Lo podemos identificar mediante conductas compulsivas o autolesión, talla corta, retraso orgánico de crecimiento. También tiene trastornos en el control de interés, desórdenes del sueño y excesiva ansiedad o rechazo a relaciones psicoafectivas, escasa discriminación y pasividad en las relaciones sociales. ¿Cuáles son las características de la violencia infantil? Su principal característica es que la persona que es víctima de este maltrato es un niño o niña, alguien que está en una etapa vital en la que se es especialmente vulnerable. A estas edades, las secuelas pueden durar de por vida, aunque su gravedad varía mucho. Características clínicas usuales. Encontramos las visibles así como las invisibles. Visibles. Corresponden a lesiones que afectan la piel o las mucosas, tales como esquimosis, rasguños, quemaduras, huellas de agresión, entre otras. Estas lesiones suelen estar localizadas principalmente en el cráneo, cara, extremidades o en la mucosa genital. Una característica agregada de estos pacientes es que en el trazo de la fractura habitualmente no se explica por el mecanismo que plantea el familiar o la persona encargada del menor. Entre las invisibles podemos encontrar la desnutrición grave. Ante el caso del menor con un cuadro de grave desnutrición, el médico debe investigar la etiología del proceso. Talla baja. El niño con talla baja debe de ser estudiado por el médico bajo un algoritmo diagnóstico que permita excluir cualquier patología orgánica antes de establecer el diagnóstico. Sobrepeso u obesidad. Aunque en la mayoría de los casos se puede explicar por un adecuado manejo alimentario y una vida sedentaria, cada vez es más conocido el hecho de que jóvenes obesos padecen depresión, porque han sido víctimas de maltrato infantil o abuso sexual. Alteraciones emocionales. Es probable que dichas alteraciones sean consecuencia de la violencia familiar, cambio de escuela, bullying o abuso sexual, entre otras. ¿Qué ley protege a los niños de la violencia? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, capítulo 8, Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Específicamente en los artículos 46, 47, 48 y 49 se garantiza que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, ya que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Por ello, las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados.
y en caso que sean víctimas, las autoridades están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. Y también se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez para la implementación de acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño. ¿Por qué es importante que como maestros trabajemos contra la violencia desde nuestras aulas? Según los datos presentados por la UNESCO en el 2017, en la Convención de la Situación Global de la Violencia y la Intimidación, en la cual participaron más de 70 países, se concluyó que una cuarta parte de los niños del mundo sufre acoso o violencia en la escuela. Según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños, las acciones que se tomen a cabo deben tomar en cuenta el contexto específico de la escuela. Según lo señalado por la iniciativa Escuelas Amigas de los Niños de la UNICEF, existen varios puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para contribuir a reducir e incluso poner fin en todos los entornos escolares a la violencia. Estos son: desarrollar estrategias integrales para toda la escuela, asociarse con los niños, proporcionar apoyo para los profesores y demás personal, cambiar actitudes y trabajar con normas sociales, asegurar la protección legal de los niños y consolidar datos y la investigación. Las escuelas deben de prever la posibilidad de violencia y asegurarse que se establezcan procedimientos para hacer frente a este tipo de incidentes. Pero abordar los incidentes de violencia también exige a las escuelas la capacidad de crear oportunidades para la reconciliación, el apoyo y el asesoramiento, así como la reparación. Y para finalizar, menciona que cuando la violencia tiene como protagonistas a las niñas y niños, indica el gran malestar que está viviendo una sociedad. Tristemente, los protagonistas de esta terrible situación son los más pequeños. El trabajar con niños y niñas nos muestra una cara distinta del maltrato infantil, una perspectiva diferente. Vemos el contexto donde viven, cómo es el maltrato de sus familias y cómo reaccionan al mismo. La violencia entre integrantes de la familia no es un problema que perciban las niñas y niños, no porque no exista, sino porque ésta se ha vuelto parte de la dinámica familiar y de la resolución de conflictos entre estos. Suena mal, pero es la realidad. Por último, lo dejamos con una frase de Esquilo de Eloís: la violencia acostumbra a generar más violencia. Así que decimos alto a la violencia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.